En la inmensidad del tiempo hay quienes simplemente viven y otros que transforman épocas. Leonardo da Vinci fue uno de esos raros elegidos, un hombre que se atrevió a mirar más allá del horizonte. Imagínese vivir en el Renacimiento, un periodo donde floreció el conocimiento, pero también donde el miedo aprisionó las mentes. Mientras muchos temían los límites impuestos por la Iglesia y los gobernantes, Leonardo trazó líneas invisibles en el tiempo, como un viajero de siglos futuros. No solo vio el presente, vio el mundo como un campo infinito de posibilidades, una curiosidad de la historia que dejó al mundo perplejo y temeroso. El misterio de la historia comienza a revelarse cuando miramos los cuadernos de Leonardo, repletos de ideas e inventos que parecían imposibles. Un tanque de batalla, máquinas voladoras, mecanismos automatizados, proyectos diseñados con precisión milimétrica que podrían haber revolucionado la humanidad en aquel momento. Sin embargo, el mundo no estaba preparado. Sus creaciones fueron vistas como obras de locura, o, peor aún, como herejías que desafiaban las órdenes divinas. ¿Qué hacer con un hombre que vio el futuro cuando todos se aferraban al pasado? Este enigma de la historia es más que fascinante. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia visión del mundo. ¿Por qué a menudo preferimos resistirnos a lo nuevo en lugar de darle la bienvenida? Leonardo fue juzgado y rechazado, pero nunca dejó que los malentendidos apagaran su llama. Después de todo, el genio requiere coraje, el mismo coraje que tuvo para desafiar las barreras del conocimiento y diseñar lo imposible. Y así, ante las páginas amarillentas por el tiempo, surge la pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿Y si sus inventos hubieran sido aceptados? ¿Qué mundo sería ese? Este es solo el comienzo de un viaje que revelará cómo Leonardo, con las manos manchadas de tinta y la mente llena de sueños, vio el mañana como nadie jamás se atrevió. En el Renacimiento, el mundo oscilaba entre la luz y la sombra, entre el progreso y el miedo. Fue una época de despertar intelectual y artístico, pero también de estricto control sobre lo que se consideraba aceptable. La Iglesia, con su poder incuestionable, dictó los límites del conocimiento. La ciencia era vista con sospecha, y a menudo como una amenaza directa a la fe. Mientras algunos intentaron avanzar lentamente, otros, como Leonardo, se atrevieron a correr, rompiendo fronteras invisibles y desafiando el conservadurismo que ataba el pensamiento. Aquí se despliega el misterio de la historia. ¿Cómo puede un hombre estar tan adelantado a su tiempo y al mismo tiempo tan asfixiado por él? Leonardo no cumplió con las expectativas de un simple artista o ingeniero. Quería más. La sociedad de la época esperaba que los pintores siguieran la tradición, que los escultores dieran vida a santos y héroes, pero él vio más allá de eso. Su mirada se posó sobre máquinas que nunca existieron, estudios anatómicos prohibidos y ciudades que podrían ser perfectas. Era como si la curiosidad de la historia hubiera plantado semillas del futuro en su mente, pero el suelo, ese mundo medieval, no estaba listo para germinar. Genio, en este contexto, sonaba casi como una provocación al status quo. Y, sin embargo, el espíritu de Leonardo fue moldeado por su época. El Renacimiento, aunque limitante, fue la cuna de sus inquietudes. Si no hubiera nacido en esa era de transición, tal vez el mundo nunca hubiera conocido su genio. Bebió de las obras clásicas, observó a los maestros de Florencia y absorbió el conocimiento como un hombre que sabía que no viviría lo suficiente para ver sus ideas cobrar vida. El entorno lo moldeó, pero no lo definió. Se negó a ser solo un producto de su época. Esta dualidad entre un hombre libre y una sociedad encadenada es el gran enigma de la historia de Leonardo. ¿Cómo alguien podía crear cosas tan avanzadas en una época todavía lenta? ¿Cómo se atreve a desafiar dogmas tan rígidos? Las respuestas están en las páginas de sus cuadernos y en el siguiente capítulo de su extraordinaria mente.
Dentro de la mente de Leonardo da Vinci, el caos y el genio danzaban juntos. Su mente era como un laberinto donde el arte, la ciencia y la filosofía estaban en perfecto desorden. Imagínense un hombre que no pudiera mirar el mundo sin preguntarse cómo funciona. ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Cómo circula la sangre en el cuerpo humano? ¿Qué sostiene las estructuras de la ciudad? Lo anotaba todo, desde las pequeñas observaciones cotidianas hasta los cálculos más complejos, como quien lucha contra el tiempo para no perderse ningún descubrimiento. Este misterio de la historia nos lleva a reflexionar. ¿Y si todos tuviéramos la misma preocupación? Sus cuadernos, un conjunto de páginas aparentemente sueltas y garabateadas, guardan el secreto de su mente inquieta. Escritura reflejada, dibujos detallados y fórmulas matemáticas se mezclaban en páginas que parecían puertas al futuro. Escribió al revés, una estrategia que hoy podría compararse con un código descifrado. ¿Pero por qué hizo esto? ¿Tienes miedo de que te malinterpreten? ¿Precaución contra ojos equivocados? Este enigma de la historia despierta curiosidad hasta el día de hoy, mientras estudiosos y admiradores buscan descifrar cada línea, cada rastro de su mente indomable. Leonardo no vio límites entre disciplinas. Para él, la ciencia estaba en el arte y el arte estaba en la ciencia. Cuando dibujaba máquinas o anatomía humana, no solo registraba la realidad, sino que la interpretaba con una mirada artística y poética. Es como si intentara capturar la belleza oculta en el funcionamiento del mundo. Esta capacidad única de unir razón y emoción es lo que lo separó de los demás y es, al mismo tiempo, una curiosidad histórica que fascina a generaciones. Después de todo, ¿cuántos de nosotros miramos una flor o una máquina y vemos poesía? Y luego estaba el peso de ser un visionario en una sociedad que apenas podía seguir el ritmo de sus ideas. La explicación de muchos de sus inventos era demasiado compleja para la época. ¿Cómo podría un hombre medieval entender algo como un tanque de batalla o una máquina voladora? Leonardo estaba solo en su tiempo, habitando un futuro que él mismo imaginaba. Un futuro que, como veremos, no siempre fue bienvenido. Cuando Leonardo da Vinci trazó sus inventos, no se limitó a dibujar máquinas. Él diseñó el futuro, un futuro que para muchos parecía aterrador. En una época en la que la ciencia avanzaba tímidamente, sus ideas eran como relámpagos en la oscuridad. ¿Una máquina voladora? ¿Un tanque de batalla? ¿Autómatas? Todo esto sonaba más a brujería o locura que a progreso. El miedo a lo desconocido convirtió sus inventos en misterios de la historia, documentos prohibidos que tenían un peso casi sobrenatural. El mundo, en su ignorancia, no supo tratar con alguien que veía más allá de las fronteras de su tiempo. Pero, ¿qué hizo que estos inventos fueran tan peligrosos? Muchos de ellos fueron concebidos durante tiempos de guerra, una época donde la Iglesia y los gobernantes mantenían el control sobre la sociedad. Ideas como tanques blindados o armas avanzadas podrían cambiar completamente el equilibrio de poder. Quien controlara la tecnología de Leonardo controlaría el destino de las batallas y de reinos enteros. Y, en una sociedad que ya temía el cambio, este era un peligro aún mayor. Las creaciones del maestro se convirtieron en enigmas de la historia, archivadas y olvidadas, como si ocultarlas fuera la única forma de proteger al mundo de su propia evolución. Leonardo parecía darse cuenta de que estaba demasiado adelantado. Muchos de sus proyectos quedaron solo en el papel, no porque fueran imposibles, sino porque la humanidad aún no estaba preparada para ellos. Imagínese cómo sería si el tanque blindado se hubiera utilizado en aquellos campos de batalla medievales. El impacto sería devastador y podría cambiar el curso de la historia. Y así, sus ideas quedaron almacenadas, quizás incluso intencionalmente, como semillas esperando el momento adecuado para germinar. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿cómo puede un hombre ver tanto
en una época en la que la mayoría de la gente veía tan poco. Leonardo no solo inventó, sino que anticipó, como si pudiera vislumbrar los caminos que seguiría el mundo siglos después. El rechazo a sus creaciones dice más de los límites de la sociedad que de él. Después de todo, sus máquinas prohibidas eran solo el comienzo. El verdadero impacto llegaría cuando decidió llevar sus ideas a campos aún más sorprendentes, como la guerra, el cielo e incluso la vida humana. Leonardo da Vinci tenía una mente que veía todas las posibilidades de la existencia humana, incluidas aquellas que causaban destrucción. En el Renacimiento, donde las guerras moldearon fronteras y coronas, se convirtió en el arquitecto de máquinas militares que podrían haber cambiado el curso de la historia. Entre sus inventos más emblemáticos destaca el tanque blindado, una estructura metálica impenetrable, diseñada para avanzar en el campo de batalla mientras sus enemigos entraban en pánico. Este proyecto era mucho más que una simple máquina. Fue la encarnación de lo que podría ser el futuro de la guerra, pero también una advertencia silenciosa sobre los límites del poder humano. Además del tanque, Leonardo diseñó el cañón multitiro, un precursor de las armas de fuego modernas. En una época en la que recargar un solo cañón requería preciosos minutos, la idea de un arma capaz de disparar en secuencia parecía una amenaza directa para los ejércitos convencionales. La historia guarda el misterio de cómo estas creaciones nunca llegaron a despegar. ¿Fue el miedo a que quienes estaban en el poder perdieran el control? ¿O la conciencia de Leonardo de que el mundo aún no estaba preparado para afrontar tanta destrucción? Quizás él mismo dudó al darse cuenta de que la línea entre proteger y destruir es más delgada de lo que parece. Otro ejemplo fascinante es el puente giratorio, una creación militar tan avanzada como ingeniosa. Permitió a los ejércitos cruzar ríos en un tiempo récord y luego recoger el puente, impidiendo el avance del enemigo. Estrategias como esta demuestran que Leonardo no solo inventó máquinas, sino que pensó en sistemas que revolucionarían la lógica militar. No vio la guerra como otros. Para él, era un problema que debía resolverse con inteligencia y precisión. Pero aquí radica la dualidad de Leonardo, un artista pacifista que diseñó máquinas de guerra. No era un hombre sediento de destrucción. Sus inventos nacieron de su mente inquieta y del deseo de comprender cómo funciona el mundo, incluidos sus lados oscuros. Este enigma de la historia nos lleva a reflexionar sobre cómo el conocimiento puede usarse para proteger o dañar. Y mientras el mundo intentaba comprender esta dualidad, Leonardo estaba dispuesto a volver la vista al cielo, donde le esperaba otro sueño: hacer volar al hombre. Entre las muchas ideas que habitaban la mente de Leonardo, había un deseo casi obsesivo: hacer que el hombre desafiara la gravedad y alcanzara los cielos. Inspirándose en la elegancia de las aves y el vuelo de sus alas naturales, pasó horas estudiando sus estructuras, dibujando y redescubriendo cada detalle. Tus bocetos de ornitóptero, una máquina que imitaba el batir de alas, eran más que simples garabatos. Eran sueños transformados en proyectos. Leonardo creía que, comprendiendo la naturaleza, sería posible domar el cielo. Lo más fascinante es pensar que, en una época en la que volar era un engaño, ya vislumbraba un futuro en el que el hombre cortaría los vientos de forma natural. Los diseños de sus máquinas voladoras, compuestas por alas mecánicas e ingeniosas palancas, muestran la perfección de un razonamiento que combinaba ciencia y arte. Leonardo no se limitó a imaginar. Calculó, midió y proyectó. Su minucioso estudio le convirtió en un auténtico pionero de la aviación. Imagínese la reacción de la gente al descubrir estos proyectos. En una época en la que volar era un privilegio de los ángeles, el simple hecho de pensar en ello ya sonaba a herejía. El miedo a que el hombre desafiara los límites impuestos por lo divino hizo que estas ideas fueran rechazadas y olvidadas. Pero Leonardo no se dejó intimidar.
Su curiosidad lo llevó a estudiar el aire, el viento y la resistencia de los materiales, dejando un legado que hoy inspira a ingenieros y científicos. El curiosidad por la historia. Es que, siglos después, sus ideas fueron redescubiertas y comparadas con las tecnologías modernas. Incluso el paracaídas, que diseñó con impresionante detalle, demostró que Leonardo ya entendía principios aerodinámicos que solo se explorarían en profundidad en los tiempos modernos. Fue, sin duda, el visionario que diseñó las primeras alas de la humanidad, aunque nunca vio despegar sus creaciones. Sin embargo, para Leonardo volar no se trataba solo de máquinas, se trataba de libertad, de mirar al cielo y darnos cuenta de que los límites solo existen cuando creemos en ellos. La visión de futuro que llevaba en sus cuadernos era demasiado audaz para su época, pero esa misma audacia le llevó a crear otro concepto revolucionario: máquinas capaces de funcionar por sí solas, las autómatas, lo que se convertiría en uno de los mayores enigmas de la historia. En la mente inquieta de Leonardo da Vinci, la vida no era algo exclusivo de la naturaleza. Podría imitarse, reinventarse e incluso crearse en máquinas. Sus estudios sobre el autómatas, máquinas capaces de moverse por sí solas, muestran una comprensión casi profética del futuro de la tecnología. Entre sus creaciones más intrigantes se encuentra la Caballero Mecánico, un robot primitivo construido con sistemas de poleas, engranajes y cables. Imagínese esto: un hombre del Renacimiento, hace siglos, diseñando algo que solo tendría sentido en la era de la automatización moderna. Esta curiosidad de la historia es una prueba de que no solo imaginó el futuro, lo diseñó con precisión. Estos autómatas no eran solo juguetes o distracciones, eran símbolos de una mente que entendía el potencial de la tecnología. Leonardo creó dispositivos que podían moverse, levantar los brazos e incluso mover la cabeza, como si tuvieran vida propia. En una época en la que todo lo fuera de lo común se etiquetaba como brujería o herejía, sus inventos mecánicos asustaban tanto como fascinaban. El misterio de la historia reside en la dualidad de estas máquinas. ¿Fueron el comienzo de algo grande o una amenaza al orden natural del mundo? Mucha gente veía a estos autómatas como algo demoníaco, incapaces de comprender que estaban ante el embrión de la robótica moderna. Y la cosa no quedó ahí. Leonardo estudió mecanismos automáticos aplicados a relojes, sistemas hidráulicos e incluso dispositivos de entretenimiento, como autómatas que tocaban instrumentos musicales. Su trabajo fue tan avanzado que cuando lo analizamos hoy, nos damos cuenta de hasta qué punto sus ideas fueron la base para los robots y sistemas automatizados que utilizamos hoy. Un sencillo engranaje diseñado por él resistió el peso del tiempo, allanando el camino para innovaciones que surgirían siglos después. ¿Quién hubiera imaginado que los juguetes mecánicos de Leonardo serían los antepasados de los robots que hoy exploran Marte? Sin embargo, detrás de estas creaciones había una pregunta profunda: ¿hasta qué punto la máquina podría imitar la vida humana? Leonardo no dejó respuestas preparadas, pero su obra plantó semillas de reflexión. Nos hizo ver que la tecnología puede ser una extensión de las capacidades humanas o, quizás, un reemplazo de las mismas. Y mientras los autómatas se mantenían como enigmas de la historia, Leonardo ya exploraba algo aún más controvertido: el interior del propio cuerpo humano, desafiando los límites de la ciencia y la ética. Leonardo da Vinci no se contentó con observar la superficie de las cosas, quería entender lo que había dentro. Fue así como su curiosidad lo llevó a estudiar la anatomía humana, un campo considerado peligroso e incluso blasfemo en su época. En secreto, comenzó a diseccionar cadáveres, acto prohibido y condenado por la Iglesia. Imagínese la escena. A la luz de las velas, Leonardo registró cada músculo, cada vena y cada hueso con la precisión de un artista y la frialdad de un científico.
Sus dibujos anatómicos no eran solo arte, eran la documentación más detallada del cuerpo humano que el mundo había visto hasta la fecha. Mientras que los médicos de la época todavía se basaban en teorías antiguas e inexactas, Leonardo sacó a la luz descubrimientos revolucionarios. Trazó un mapa de la estructura de los órganos internos, el funcionamiento de los músculos e incluso la complejidad del corazón humano. Su estudio de circulación sanguínea, mucho antes de que la ciencia oficial reconociera este concepto, era una prueba de que estaba a años luz de ventaja. Pero la historia contiene un detalle curioso. Estos avances, que podrían haber transformado la medicina en su momento, fueron ocultos, archivados como meras curiosidades de la historia, por miedo a la reacción de una sociedad cerrada. La audacia de Leonardo también trajo el peso de las acusaciones. Muchos lo vieron como un hombre que violaba lo sagrado, un ser que desafiaba a Dios, profanando el cuerpo humano. En tiempos en que el cuerpo era considerado un templo divino, abrir un cadáver era casi como un crimen contra el Creador. Pero Leonardo vio más allá. Para él, comprender la máquina humana era una forma de honrar su perfección. Sus dibujos, realizados con una precisión que solo sería igualada siglos después, siguen siendo estudiados por médicos y artistas como un referente indiscutible. Lo más impresionante es que, aún ante tanta resistencia, Leonardo no se detuvo. Sabía que sus descubrimientos eran importantes, incluso si el mundo aún no estaba preparado para aceptarlos. Mientras la sociedad temía lo desconocido, él caminaba con paso firme hacia ello. El cuerpo humano, con toda su complejidad, era solo otro misterio que Leonardo desentrañó y, sin embargo, no se detuvo allí. Sus ideas pronto avanzarían a otro ámbito: la creación de mecanismos que pudieran transformar la economía y el trabajo humano, anticipando lo que hoy llamamos la revolución industrial. En una época en la que dominaba el trabajo manual y la fuerza humana movía el mundo, Leonardo da Vinci vio una realidad diferente. Creía que el movimiento del agua, el flujo de los vientos y la fuerza de los engranajes podrían utilizarse para transformar la vida cotidiana de las personas. El tornillo de Arquímedes, reinventado por él, es un ejemplo brillante de su visión. Un mecanismo sencillo pero ingenioso que transportaba agua de un nivel inferior a uno superior. Lo que podría haber sido simplemente un instrumento agrícola se convirtió en un símbolo de cómo Leonardo veía el mundo. Todo funcionaba con energía, solo había que saber dirigirla. Además del agua, Leonardo diseñó máquinas automáticas que podían facilitar el trabajo humano. Diseñó engranajes que movían molinos, bombas e incluso sistemas para automatizar procesos repetitivos. En sus bocetos hay conceptos de transmisión de movimiento y eficiencia mecánica que solo se aplicaría a gran escala durante la Revolución Industrial siglos después. Imagínese cómo se podría haber acelerado el progreso económico si las ideas de Leonardo se hubieran aplicado en su época. Ciudades enteras podrían haber sido impulsadas por sistemas que él diseñó, verdaderos enigmas de la historia que se mantuvieron en papel, esperando que el mundo se abriera al progreso. Pero, ¿qué impidió que se utilizaran estas ideas revolucionarias? La respuesta está en el miedo al cambio. Leonardo no pensó solo en las máquinas, pensó en sistemas que alterarían el trabajo humano. Los gobernantes temían el impacto de estos inventos en el control de las masas. Después de todo, un mecanismo automático era más eficiente que un ejército de trabajadores, y esto podía amenazar el orden social de la época. Así, sus ideas fueron ignoradas, clasificadas como curiosidades de la historia, mientras él seguía dibujando, porque la mente de un genio no se detiene, ni siquiera cuando el mundo lo rechaza. Leonardo sabía que la energía y el movimiento eran los secretos del futuro. Veía a las máquinas como aliadas del hombre, no como sustitutos. Para él, cada marcha,
Cada sistema automático era una extensión de la inteligencia humana, algo creado para impulsar el progreso. Su legado en este campo, aunque ignorado durante su vida, se convirtió en la base de muchos inventos que vinieron después. Y mientras el mundo ignoraba sus máquinas, él seguía soñando con algo aún mayor. Un lugar donde la ingeniería encontrara la perfección en cada detalle. Sus ciudades ideales, diseñado para un futuro que nunca llegó a ser. Para Leonardo da Vinci, las ciudades eran organismos vivos, donde cada calle, edificio y sistema debía funcionar en armonía. Si bien las ciudades medievales eran caóticas e insalubres, él soñaba con algo completamente diferente. Una ciudad ideal, donde belleza, funcionalidad y salud pública iban de la mano. Leonardo diseñó sistemas de alcantarillado subterráneos que separaban el agua limpia del agua sucia, algo revolucionario para su época. Imagine un mundo donde se eliminaran las enfermedades causadas por un saneamiento deficiente. Sus ideas podrían haber salvado miles de vidas, anticipando conceptos de planificación urbana que solo se harían realidad siglos después. Además del saneamiento, Leonardo también pensó en organización de ciudades, calles anchas, edificios bien distribuidos y sistemas que facilitaban el movimiento de personas y mercancías. Sus proyectos incluyeron incluso áreas verdes, espacios diseñados para brindar equilibrio y calidad de vida a los habitantes. Entendió que una ciudad eficiente era más que un conjunto de personas. Era una creación diseñada para el bienestar colectivo. El misterio de la historia radica en cómo logró, en aquella época, ver problemas que la humanidad solo afrontaría plenamente en la era moderna. La ingeniería de Leonardo no se detuvo en las ciudades. Él también diseñó puentes innovadores, estructuras móviles que pudieran montarse rápidamente y edificios diseñados para resistir el paso del tiempo. Su aguda mirada captó la esencia de la arquitectura como una mezcla de arte y ciencia. En una época donde los edificios eran más simbólicos que funcionales, Leonardo se atrevió a combinar estética y practicidad. Soñaba con ciudades que pudieran albergar el futuro, pero acabó limitado por las barreras de su propio tiempo. Y así, sus ciudades ideales nunca despegaron. El mundo medieval no estaba preparado para aceptar ideas tan avanzadas, pero Leonardo plantó semillas que germinaron lentamente e influyeron en generaciones de arquitectos e ingenieros. Lo interesante de la historia es que, aún sin verlos construidos, sus ideas sobrevivieron e inspiran proyectos urbanos hasta el día de hoy. Mientras diseñaba ciudades perfectas, el genio de Leonardo continuó su viaje, recurriendo a otro elemento que da forma a la humanidad: el agua y todos los secretos que encierra. El agua, para Leonardo da Vinci, no era solo un elemento vital, era un enigma de la historia que buscaba comprender y dominar. Fascinado por el fluir de los ríos, la fuerza de las corrientes y la suavidad de las gotas, estudió cada movimiento con una precisión casi científica. Sus cuadernos están llenos de dibujos de remolinos, sistemas hidráulicos y máquinas capaces de controlar inundaciones. El agua, en su opinión, era a la vez amiga y enemiga. Si se controla bien, podría irrigar tierras, alimentar a las poblaciones y mover maquinaria. Si se ignora, podría convertirse en un monstruo destructivo que devastaría ciudades enteras. Leonardo creó máquinas de navegación y control de inundaciones, como sistemas de canales diseñados para desviar el flujo de los ríos y proteger las ciudades. Creía que al comprender la naturaleza del agua, el hombre podría vivir en armonía con ella. Imagínese el impacto que estas ideas podrían haber tenido si se hubieran aplicado en ese momento. Evitar inundaciones, salvar cosechas y civilizaciones más prósperas. El misterio de la historia es cómo vio tan claramente la necesidad de equilibrar el poder de la naturaleza con el ingenio humano. Más que un erudito, Leonardo fue un visionario que comprendió el valor de las soluciones prácticas a problemas reales.
Su relación con el agua también inspiró proyectos como bombas hidráulicas y ruedas hidráulicas, mecanismos que, de implementarse, podrían haber transformado el suministro y la producción de energía. Leonardo vio el agua como una fuente infinita de movimiento, una energía que podía dirigirse al servicio de la humanidad. Y aunque sus inventos nunca llegaron a materializarse durante su vida, siglos después, los conceptos que esbozó se convirtieron en la base de los sistemas de agua modernos. Es fascinante pensar que, mientras todos veían un simple río, Leonardo veía una fuente de progreso. Pero, para Leonardo, el agua también tenía un profundo simbolismo. Era el ciclo de la vida en constante movimiento, reflejo de la propia existencia humana. La fluidez de las aguas inspiró su arte y su ciencia, como un recordatorio de que el conocimiento nunca es estático. Debe fluir, renovarse y adaptarse. Y así, mientras dibujaba los secretos de los ríos y mares, se manifestó otra de sus preocupaciones: proteger el conocimiento de sus manos curiosas. Sus estudios no solo fueron profundos, sino también protegidos. Luego estaban los códigos secretos, un lenguaje que guardaba sus ideas como verdaderos tesoros escondidos. Leonardo da Vinci sabía que el conocimiento era un arma poderosa y, como cualquier arma, necesitaba ser protegida. Sus cuadernos, llenos de inventos y descubrimientos, no eran solo registros, eran enigmas. Escribiendo al revés, en un espejo de letras invertidas, creó un método único para ocultar sus ideas al ojo equivocado. Esta elección no fue un mero capricho, era una estrategia de supervivencia. En una época en la que la ciencia y la herejía iban de la mano, dar a conocer sus inventos podría costarle la libertad o incluso la vida. El misterio de la historia comienza aquí. ¿Qué intentaba realmente ocultar Leonardo? Sus códigos secretos no se trataban solo de esconderse, también eran una forma de filtrar quién podía acceder a tus ideas. Solo aquellos verdaderamente interesados, aquellos dispuestos a descifrar sus mensajes, podrían entender lo que dibujó y escribió. Por ejemplo, entre garabatos invertidos y páginas aparentemente inconexas, aparecieron proyectos de máquinas avanzadas, estudios anatómicos e incluso teorías sobre el movimiento del agua y el viento. Leonardo nos enseña algo valioso. El conocimiento, cuando se malinterpreta o se utiliza mal, puede convertirse en una amenaza. Protegerlo era, tal vez, su manera de proteger el futuro. Pero ¿por qué este hombre, que desafiaba los límites del arte y la ciencia, tenía tanto miedo de ser malinterpretado? La respuesta está en la intolerancia de su época. La Iglesia controlaba el conocimiento con mano de hierro, y cualquier idea que pareciera desafiar las leyes divinas era rápidamente etiquetada como blasfemia. Leonardo caminó en un campo minado, entre el genio y el peligro. Sus cuadernos, por tanto, se convirtieron en cajas fuertes donde guardaba sus secretos, esperando que el tiempo o las personas adecuadas los descubrieran en el futuro. Y así sucedió. Siglos después, sus manuscritos se convirtieron en un tesoro de la humanidad, estudiado y admirado por científicos e historiadores de todo el mundo. Sin embargo, los códigos de Leonardo contenían más que secretos, sostenían un concepto esencial: el valor del conocimiento como algo precioso e intencional. Hoy en día, en una era de información accesible con un solo clic, es casi imposible imaginar que alguien escriba para ser entendido solo por quienes lo merecen. Y, sin embargo, la práctica de Leonardo nos deja una lección. El verdadero conocimiento no siempre está en la superficie. Si bien sus secretos protegían sus inventos, el peso de ser incomprendido lo aisló, convirtiéndolo en un hombre solitario que llevaba un mundo entero en sus manos. Pero como demuestra la historia, nunca dejó de crear. Incluso rechazado, Leonardo continuó su viaje, afrontando el silencio y la soledad con una fe inquebrantable en lo que estaba por venir. Ser visionario en un mundo que apenas puede ver el presente
es cargar con el peso de la soledad. Leonardo da Vinci, con todos sus inventos e ideas revolucionarias, vivió como un outsider en su propia época, mientras diseñaba máquinas que podían volar, mapas que anticipaban territorios desconocidos y estudios anatómicos que desafiaban a la medicina. La sociedad lo miraba con recelo. Sus creaciones no fueron solo avances, fueron afrentas a los límites impuestos por el miedo. El misterio de la historia reside en la paradoja. El hombre que veía tanto era a menudo invisible para quienes lo rodeaban. Sus mecenas, gobernantes y mecenas, encargaban pinturas o esculturas, esperando obras de incuestionable belleza. Pero Leonardo aportó más que arte. Trajo preguntas, proyectos y teorías que no siempre encontraron espacio en un mundo de dogmas rígidos. El tanque de batalla era demasiado avanzado para ser comprendido. El estudio del cuerpo humano se consideraba una profanación, y sus máquinas voladoras eran pura ilusión a los ojos de los escépticos. Imagínese la frustración de crear algo extraordinario y recibir indiferencia o miedo. ¿Cuántas veces se habrá preguntado si el problema era él o el mundo que lo rodea? La soledad de Leonardo no era solo física. Él era intelectual. Mientras otros celebraban lo que ya existía, él avanzaba hacia lo que podría ser. Sus ideas desafiaron a los gobernantes y amenazaron las estructuras de poder, pero nunca se rindió. En silencio, Leonardo siguió creando, creyendo que el tiempo sería su aliado. Y, efectivamente, así fue. Sus cuadernos, ignorados y olvidados durante generaciones, se hicieron realidad tesoros redescubiertos siglos después. La curiosidad de la historia radica en cómo el mundo, que una vez lo rechazó, llegó a venerarlo como el genio más grande que jamás haya existido. El precio de ser incomprendido nunca fue pequeño, y Leonardo pagó ese precio durante su vida. Murió sin ver aplicadas sus ideas, sin ser testigo del impacto que su obra tendría en el futuro. Pero la mente de un genio no necesita aplausos, ella solo necesita tiempo. Leonardo, solo y rechazado, siguió creando porque sabía que lo que estaba construyendo era más grande que él mismo. Su legado, como una llama que nunca se apaga, finalmente encontró su lugar en el mundo moderno, influyendo en la ciencia, el arte y la tecnología. Y es este legado el que exploraremos ahora, cuando el pasado finalmente se encuentre con el futuro. Leonardo da Vinci nunca vivió para ver sus creaciones cobrar vida, pero el impacto de sus ideas se extendió a lo largo de los siglos como un eco interminable. Sus máquinas voladoras, que alguna vez fueron vistas como los delirios de un soñador, se convirtieron en los conceptos fundamentales de la aviación. Los engranajes y sistemas automáticos que diseñó son hoy la base de la robótica y las industrias automatizadas. Incluso la medicina, que durante tanto tiempo ignoró sus estudios anatómicos, pero como demuestra la historia, nunca dejó de crear. Incluso rechazado, Leonardo continuó su viaje, afrontando el silencio y la soledad con una fe inquebrantable en lo que estaba por venir. Ser visionario en un mundo que apenas puede ver el presente es cargar con el peso de la soledad. Leonardo da Vinci, con todos sus inventos e ideas revolucionarias, vivió como un outsider en su propia época, mientras diseñaba máquinas que podían volar, mapas que anticipaban territorios desconocidos y estudios anatómicos que desafiaban a la medicina. La sociedad lo miraba con recelo. Sus creaciones no fueron solo avances, fueron afrentas a los límites impuestos por el miedo. El misterio de la historia reside en la paradoja. El hombre que veía tanto era a menudo invisible para quienes lo rodeaban. Sus mecenas, gobernantes y mecenas, encargaban pinturas o esculturas, esperando obras de incuestionable belleza. Pero Leonardo aportó más que arte. Trajo preguntas, proyectos y teorías que no siempre encontraron espacio en un mundo de dogmas rígidos. El tanque de batalla era demasiado avanzado para ser comprendido.
El estudio del cuerpo humano se consideraba una profanación, y sus máquinas voladoras eran pura ilusión a los ojos de los escépticos. Imagínese la frustración de crear algo extraordinario y recibir indiferencia o miedo. ¿Cuántas veces se habrá preguntado si el problema era él o el mundo que lo rodea? La soledad de Leonardo no era solo física, él era intelectual. Mientras otros celebraban lo que ya existía, él avanzaba hacia lo que podría ser. Sus ideas desafiaron a los gobernantes y amenazaron las estructuras de poder, pero nunca se rindió. En silencio, Leonardo siguió creando, creyendo que el tiempo sería su aliado. Y, efectivamente, así fue. Sus cuadernos, ignorados y olvidados durante generaciones, se hicieron realidad tesoros redescubiertos siglos después. La curiosidad de la historia radica en cómo el mundo, que una vez lo rechazó, llegó a venerarlo como el genio más grande que jamás haya existido. El precio de ser incomprendido nunca fue pequeño, y Leonardo pagó ese precio durante su vida. Murió sin ver aplicadas sus ideas, sin ser testigo del impacto que su obra tendría en el futuro. Pero la mente de un genio no necesita aplausos. Ella solo necesita tiempo. Leonardo, solo y rechazado, siguió creando porque sabía que lo que estaba construyendo era más grande que él mismo. Su legado, como una llama que nunca se apaga, finalmente encontró su lugar en el mundo moderno, influyendo en la ciencia, el arte y la tecnología. Y es este legado el que exploraremos ahora, cuando el pasado finalmente se encuentre con el futuro. Leonardo da Vinci nunca vivió para ver sus creaciones cobrar vida, pero el impacto de sus ideas se extendió a lo largo de los siglos como un eco interminable. Sus máquinas voladoras, que alguna vez fueron vistas como los delirios de un soñador, se convirtieron en los conceptos fundamentales de la aviación. Los engranajes y sistemas automáticos que diseñó son hoy la base de la robótica y las industrias automatizadas. Incluso la medicina, que durante tanto tiempo ignoró sus estudios anatómicos, finalmente los reconoció como obras maestras que allanaron el camino para el avance científico. El misterio de la historia reside aquí. ¿Cómo un hombre, solo en una habitación con tinta y papel, logró imaginar un futuro que solo la modernidad sería capaz de construir? Sus cuadernos, una vez abandonados, se convirtieron en reliquias del conocimiento humano. Científicos, ingenieros e inventores comenzaron a estudiarlos como mapas que revelan los secretos de la innovación. La ciencia moderna, que se enorgullece de su precisión y pragmatismo, le debe mucho a la mente caótica e inquieta de Leonardo. El helicóptero, el submarino, los autómatas e incluso los sistemas avanzados de ingeniería urbana llevan, en sus raíces, las semillas que él plantó. Es como si Leonardo hubiera dejado las ideas al viento, esperando que el tiempo las atrapara. Y el tiempo finalmente le ha hecho justicia al hombre que vio el futuro con tanta claridad. Pero el legado de Leonardo va más allá de los inventos. Él nos enseñó que curiosidad es la clave del progreso, que el mundo no se limite a lo que podemos ver o tocar. Rompió barreras entre disciplinas, mezclando arte, ciencia y filosofía de una manera que nadie se había atrevido a hacer antes. Hoy, cuando miramos las tecnologías más avanzadas, los edificios más audaces y los estudios científicos más precisos, vemos allí un pedazo de Leonardo da Vinci. De hecho, fue el padre de la innovación moderna, un arquitecto de lo imposible que dio forma al futuro sin que éste siquiera lo supiera. El mundo tardó en comprender a Leonardo, pero él nunca necesitó ser comprendido para dejar su huella. Como un fantasma gentil, sus ideas continúan atormentándonos e inspirándonos, demostrando que el genio es eterno. Y si bien sus inventos dieron forma al mundo moderno, hay algo aún más poderoso en su legado: el coraje de desafiar lo desconocido, cuestionar lo obvio y creer en lo imposible. Ahora solo queda una pregunta: ¿qué podemos aprender de un hombre que vio tanto
incluso cuando nadie lo vio. Quizás la respuesta esté en el horizonte que tanto buscó, entre el cielo y el futuro. Leonardo da Vinci fue más que un artista o un inventor. Él era un faro en medio de la oscuridad. En una época en la que el mundo todavía se arrastraba entre dogmas y miedos, se atrevió a correr hacia lo desconocido. Sus manos manchadas de tinta dibujaron máquinas que solo existirían siglos después, mientras su mente inquieta buscaba respuestas que nadie sabía siquiera cómo preguntar. Cada página de sus cuadernos, cada trazo detallado, lleva el peso de un hombre que no vivió para ser comprendido, sino que vivió para dejar atrás algo más grande que él mismo. El misterio de la historia está en su valentía. Crear, incluso cuando el mundo no estaba preparado para recibir. Leonardo nos dejó una poderosa lección. El progreso nace del malestar, de la duda y de la curiosidad insaciable. No aceptó las cosas como eran. Cuestionó, reinventó e imaginó lo imposible. Este legado no es solo técnico, sino también filosófico. Nos enseñó que el conocimiento no pertenece a un solo campo, que la ciencia puede bailar con el arte y que el libre pensamiento es la clave para dar forma al futuro. Hoy, cuando contemplamos las máquinas, tecnologías y avances del mundo moderno, podemos ver los ecos de Leonardo en cada detalle, como un susurro de que él ya sabía que llegaríamos hasta aquí. Y ahora, quizás sea el momento de mirarnos a nosotros mismos y reflexionar. ¿Cuántas ideas hemos dejado atrás por miedo a lo desconocido? Leonardo enfrentó aislamiento, rechazo y acusaciones, pero nunca se detuvo, porque sabía que el tiempo era su aliado y que, incluso en momentos de soledad, lo que creaba era demasiado importante para ser silenciado. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Los sueños que tenemos, las ideas que cultivamos, solo necesitan coraje para despegar y encontrar su lugar en el mundo. Entonces, mientras el legado de Leonardo continúa inspirando a generaciones, nos invita a desafiar los límites del presente y construir algo que el futuro algún día nos agradecerá. Después de todo, el mañana no pertenece a quienes esperan, pertenece a quienes se atreven a verlo, como lo hizo él. Y ahora, mientras sus inventos descansan en las páginas del tiempo, una última pregunta permanece en el aire. ¿A qué esperas para crear tu propio futuro? Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.